En esta presentación que vamos a desarrollar a continuación, seguiremos explicando y profundizando en el concepto de sociosistema. En la presentación anterior de sociosistema habíamos abordado algunos de los aspectos que íbamos a considerar dentro de este concepto. Ese aspecto estaba relacionado con los actores sociales. Para estos actores sociales nosotros habíamos otorgado algunas claves que nos permitiesen identificar y tipificar, ¿sí?, a esos actores sociales, reconociendo que existía una gran heterogeneidad de los mismos, ¿sí? En la presentación que vamos a tener ahora nos vamos a concentrar en las prácticas sociales, ¿sí?, que, como bien dijimos, son aquellas acciones que momento a momento realizan estos actores, que perduran en el tiempo y que se transmiten en generación en generación. Con ello estamos dejando de lado aquellas prácticas que son circunstanciales y que no encuentran un patrón general, ¿sí? Esto es así porque con estas prácticas sociales, con estas prácticas productivas, el poder comprenderlas nos permite también ir asociando actores sociales con distintas prácticas y por lo tanto con distintas consecuencias, tanto a nivel de ecosistema como a nivel socioeconómico. Entonces nosotros podemos seguir pensando en esto de las prácticas sociales para comprenderlas, ¿sí?, a través de una pregunta, es decir, bueno, ¿cómo explicar las prácticas sociales, entre paréntesis productivas, ¿sí?, de los diferentes tipos sociales agrarios? Una posible respuesta en realidad es una pregunta. Uno podría decir, ¿las podemos explicar desde la racionalidad? Y decir, bueno, estas son racionales y estas son irracionales, bajo un esquema de pensamiento, de enfoque, de mirada, más bien dicotómico, más bien binario, ¿sí?, blanco-negro, 0-1, ¿sí? Esa sería una posibilidad, pero como que queda estrecho y aparte que sería como algo bien taxativo, como que quedaría algo más bien impuesto. Usted es racional, otro no es racional, ¿sí? Como siempre hay matices, ¿sí? Y en los matices algunos dicen que es donde está la sal de la vida, ¿sí? Entre esos matices a mí me parece interesante rescatar el concepto de racionalidad limitada, ¿sí?, dentro de un marco de la sociología comprensiva que se llama, en donde autores como Bourdieu y otros autores tanto europeos como americanos han ido desarrollando distintas categorías, distintos conceptos que nos ayudan a pensar un poquito más, ¿sí? En particular, Bourdieu nos habla de una racionalidad limitada, ¿sí?, y nos dice, la racionalidad es limitada no solo porque la información disponible es limitada, ¿sí?, es decir, la información que nosotros podemos tener va a ser limitada, ¿sí?, sino también dice que es limitada porque la mente humana es genéricamente limitada, es decir, no tiene una manera posible de concebir íntegramente, ¿sí?, todas las situaciones y sobre todo en la urgencia de la acción, ¿sí? Es decir, nosotros no tenemos la capacidad para que en un momento tengamos en cuenta todas las condiciones que tenemos que tener en cuenta y tampoco porque no sabemos todas las condiciones que están presentes, ¿sí? Entonces en esos dos aspectos ya empieza a ser limitada, pero agrega algo que es de suma importancia y dice que también es limitada porque la mente humana es socialmente limitada, es socialmente estructurada, ya que siempre permanece, quiera o no, encerrada, salvo que tome conciencia de ello, dentro de los límites de su cerebro. No estoy hablando de límites físicos. Estos son límites del sistema de categorías heredados de su formación. Nosotros, mientras nuestras relaciones sociales con nuestras familias, con nuestros entornos educativos, ¿sí?, con nuestros entornos deportivos, ¿sí?, y otros entornos o otros círculos sociales donde donde vamos transitando, vamos incorporando sistemas de categorías, ¿sí?, y ese sistema de categorías nos permite construir una racionalidad, pero justamente se reduce a ese sistema, a una racionalidad que responde a ese sistema de categoría y no a otras. Por ello también esa racionalidad se vuelve limitada. En este sentido, de lo que venimos charlando, ¿sí?, podemos afirmar que los actores sociales, ¿sí?, en un contexto histórico y actual de limitaciones, siempre ponen en marcha un proceso de racionalización. Es decir, los actores sociales, nosotros, siempre estamos en condiciones de decir por qué hacemos lo que hacemos. Es decir, estamos en condiciones de hacer una comprensión teórica de nuestras prácticas, ¿sí?, lo cual todo esto tiene que ver con un proceso de rutinización y con mecanismos de seguridad ontológica que uno va incorporando para no sentirse siempre que no tiene contención, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esta pregunta que nos habíamos hecho acerca de cómo explicar las prácticas sociales o productivas de los diferentes actores sociales, ¿nos sirve pensar una racionalidad de racionales y no racionales? Y en principio no, pero no lo dejemos de lado. Es decir, nos permite explicar algunas cosas, pero tenemos que saber matizarlas y contextualizar a esas racionalidades. Y podemos decir, esta racionalidad, estas prácticas se explican por esta racionalidad que responde a ciertas categorías y que podrían tener ciertas consecuencias, y uno puede decir, a mí estoy más de acuerdo o estoy menos de acuerdo, pero quizás nunca categorizarlas como irracional. Bien, entonces podemos seguir con nuestra pregunta, ¿cómo explicar las prácticas sociales o productivas de diferentes actores sociales? Diciendo, bueno, con lo de racionalidad quizás tenemos algunas respuestas, pero podemos buscar un poco más. Y podemos decir, bueno, en definitiva nosotros veníamos diciendo que los ecosistemas eran ecosistemas modificados por el hombre para... Entonces como que dentro de eso hay una cierta idea de objetivo, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, lo que condiciona en última instancia un ecosistema, su diseño, las prácticas que están allí, eh, son los objetivos de producción. ¿Qué es lo que se está proponiendo ese productor? ¿Sí? Entonces los productores pueden proponerse un montón de cosas, ¿no? En forma también nuevamente dicotómica y sobre todo con un criterio pedagógico, vamos a decir, bueno, hay productores que se proponen maximizar la producción, ¿sí? En vistas de lograr una reproducción social, es decir, sobrevivir, pero además de reproducir capital, de acumular capital, ¿sí? O acumular riquezas, podríamos decirlo en términos más extremos, ¿sí? Y pero por otra parte podemos tener otros objetivos de producción que solamente se restrinjan a una subsistencia, a una supervivencia, es decir, solamente garantizar esa reproducción social. Claro está que en el medio de esto hay otro montón de matices que enriquecen esta discusión y que son muy interesantes de abordar, ¿sí? Porque pensemos que si estamos modificando el 50% de la superficie terrestre, ¿sí? Construyendo agroecosistemas, nosotros podríamos ponernos distintos propósitos más que acumular riqueza, más que lograr mejores negocios, o podríamos avanzar en decir, bueno, ¿por qué no ajustar los niveles de producción a lo que la mente puede responder? ¿Por qué no sectorizar quizás ciertas áreas para producir ciertos productos que tienen menor impacto en ese lugar, etcétera? ¿Sí? Entonces, en primera instancia uno podría pensar que los podemos aplicar desde los objetivos de producción. Bien, pero ahora resulta interesante preguntarse de dónde se construyen esos objetivos de producción, ¿sí? Porque algunos actores se proponen maximizar y otros se proponen conservar y otros se proponen sobrevivir, ¿sí? Es una decisión puramente individual, la persona salió afuera, se tomó unos mates y decidió yo voy a hacer esto y tal vez fue así, pero ¿cómo hizo? ¿Con qué herramientas logró construir esos objetivos de producción? ¿Sí? Nuevamente, para poder encontrar alguna explicación a esta pregunta, ¿sí? Retomo a Bourdieu en que su enfoque sociológico, antropológico de un, un estructuralismo constructivista, ¿sí? En el sentido de tener una mirada tanto objetivista como subjetivista, nos propone tres categorías o tres conceptos como para poder comprenderlo, ¿sí? En primera instancia, Bourdieu nos dice que hay que observar las condiciones materiales y la ubicación del campo de poder socioeconómico del que participa. Es decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que los actores sociales son humanamente iguales pero existencialmente diferentes? Bueno, es esto. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver al actor social en sus condiciones materiales, ¿sí? Esas condiciones materiales son las que le dan la potencialidad de poder decidir qué hacer y qué no hacer, y cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿sí? Lo primero que uno tiene que ese actor social puede, el primer condicionamiento que va a tener para poder hacer. Bourdieu le llama lo social hecho cosas, en el sentido de que esas condiciones materiales siempre se resuelven dentro de lo social, ¿sí? En segunda instancia, perdón, y esta es la mirada más subjetivista que tiene Bourdieu. En segunda instancia, Bourdieu da lugar a más autores de la filosofía del subjetivismo, ¿sí? Y da lugar a miradas
subjetivista en el sentido de que construye el concepto de hábitos, ¿sí? Entonces dice, bueno, pero las personas, esos actores sociales, esos sujetos, ¿sí? Tienen trayectorias, ¿sí? Que también nos está condicionando, trayectorias de hábitos, de gustos, de costumbres, ¿sí? Culturales que lo van condicionando. Y construye, como les digo, el concepto este de hábitos, ¿sí? Que su definición es una larga página, ¿sí? Que habla de un conjunto de disposiciones a actuar más de un modo que de otro modo, es decir, para mí esto se tiene que ser así y no así, en realidad lo que lo reproduzco porque en mi casa siempre se hizo así o porque mi papá lo venía produciendo así, entonces vamos a seguir produciendo así, etcétera, ¿sí? Pero en definitiva son esas cosas que nos identifican más a un aspecto que a otro, ¿sí? Bourdieu es muy de forma muy sintética, ¿sí? Cuando desarrolla finalmente este concepto de hábitos, habla de que es en definitiva una estructura estructurante estructurada. ¿Qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir que los actores sociales, ¿sí? Para poder moverse su acción, ¿sí? Tienen una estructura, ¿sí? Es decir, tienen un conjunto de categorías, ¿sí? Que las tienen heredadas, que las han incorporado, ¿sí? Por sistemas educativos, por relaciones, por círculos sociales, etcétera, ¿sí? Y esas categorías que tienen incorporadas son la estructura, ¿sí? Que es estructurante, es decir, que para poder actuar está apelando constantemente a esas categorías, ¿sí? Y que ha sido estructurada, ¿sí? Es decir, esa estructura tiene una connotación histórica, ¿bien? Entonces, con este concepto de hábitos da lugar a la parte más subjetiva de los actores sociales y finalmente nos dice que tanto esto de lo social hecho cosas, ¿sí? Esas condiciones materiales como su hábito están condicionados por la actualidad en la que se encuentra ese actor social, es decir, por las condiciones socioeconómicas y políticas coyunturales, en donde por más que yo me sienta más identificado con A que con B y que tenga las condiciones para hacer A y no B, si hay condiciones socioeconómicas y políticas adversas, no lo voy a poder realizar, ¿sí? Entonces está hablando de un condicionamiento a esos aspectos. Así, Bourdieu, para poder explicar, ¿sí? Los objetivos de producción que nosotros venimos tratando de comprender, ¿sí? Y para poder explicar estas prácticas productivas y que ponía en juego estos tres aspectos, nos pone en juego nuevamente y nos dice, bueno, en definitiva lo que hay es un sentido práctico, ¿sí? Este sentido práctico implica, dice, casi un encuentro milagroso entre el hábitus, o sea, la parte subjetiva, y el campo social, la parte objetiva. Es decir, entre la historia objetivada y la historia incorporada. Y por ello tienen a la vez un sentido objetivo y un sentido subjetivo. Es producto de las estructuras objetivas del juego, ¿sí? De las relaciones objetivas que implican los campos y las posibilidades y limitaciones allí inscritas, y de las experiencias de los agentes en ese juego, de lo que ellos piensan y de lo que significan que lo otorgan. En este caso lo dice Gutiérrez. Alicia es una científica de Argentina, seguidora de Bourdieu y que lo ha profundizado y le ha construido mucha teoría a partir de sus lecturas, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo con el sentido práctico? Nos está diciendo que las personas nos encontramos dentro de un campo, ¿sí? Ese campo es un gran campo de juego, ¿sí? En donde si nosotros nos largamos a jugar, estamos decidiendo jugar en ese campo, ¿sí? Que en ese campo nosotros tenemos una posición relativa que está dada por nuestras condiciones materiales y que con esas condiciones materiales nosotros tenemos que ir negociando nuestros sentidos subjetivos y nuestros hábitos, ¿sí? Y que a partir de eso van saliendo los sentidos prácticos y las lógicas prácticas con las que nosotros vamos llevando nuestras acciones de día a día, ¿sí? Entonces un sentido práctico, nos dice finalmente, es una aptitud para moverse, para actuar, para orientarse según las posiciones ocupadas en el espacio social, según la lógica del campo y de la situación en la cual está comprometido, ¿sí? Este es otro elemento que junto con los anteriores nos permite empezar a explicar por qué algunos productores incorporan cierta tecnología y no otra, por qué algunos productores comercializan de un modo u otro, por qué algunos productores siembran de un modo y no de otro, ¿sí? Y nos permite dar elementos, ¿sí? Que nos otorgan más matices y complementan la idea de la racionalidad. Entonces, considerando estos conceptos que venimos charlando para poder explicar las prácticas productivas, ¿sí? Nosotros podemos empezar a decir que un agroecosistema desarrolla algún tipo de agricultura, ya sea industrial, agroecológica, natural, orgánica o cualquier otro tipo de agricultura, en principio no siempre es una decisión completamente planificada y coherente. O sea, no siempre es una decisión objetiva, ¿sí?
sino que es el resultado de estas categorías, ¿sí? De lo social hecho cosa, del hábito, de los condicionamientos que van teniendo, ¿sí? Donde van construyendo ese sentido práctico, esa racionalidad con la que van haciendo sus prácticas, ¿sí? Pero que a su vez estos conceptos, estas categorías, están en tensión entre sí y están en tensión con las de otros actores con los cuales comparten el campo de acción, ¿sí? Es decir, con los productores vecinos, con el que comparte el mercado, etcétera, porque cada uno de estos actores, en definitiva, pone en juego este conjunto de categorías, ¿sí? Para tratar de mantenerse o mejorar la posición dentro de ese campo, ¿sí? Lo que están buscando, en definitiva, a través de estas distintas prácticas, es poder seguir quizás siendo agricultores, ¿sí? Entonces, poder mantenerse les permite seguir siendo productores, poder mejorar la posición le permite poder poner condiciones de ese juego, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que les marqué resaltado en donde dice que no siempre es una decisión completamente planificada y coherente, y digo no siempre porque se puede dar el caso de algunos campos sociales en donde algún actor social tiene una posición sumamente dominante, en donde sus condiciones materiales y existenciales les permiten ejercer un poder sobre otros actores, en donde él sí tenga la posibilidad de establecer objetivamente esos objetivos de producción, ¿sí? Con esta presentación, en definitiva, lo que nosotros hemos tratado de darles son algunas claves, no todas, claro está, para poder comprender las acciones de los productores rurales y poder comprender, en definitiva, o poder asociar más bien estas prácticas con algunas consecuencias ambientales o sociales.